Voy a pedir a todos que vayan a Isaías 6. ¿Lo tienen, hermanos? Y del 1 al 7 vamos a leerlo una vez más. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, y que el Señor nos bendiga a través de esta enseñanza. Hermanos, un tema importantísimo es el que estamos tratando desde hace 8 días, acerca de la santidad de Dios. Necesitamos comprender que Dios es santo. Necesitamos ver la dimensión de la santidad de Dios para nosotros poder tener una relación correcta con Él. Comencé la semana anterior exponiendo parte del versículo 3 y 4, 2 y 3, 2, 3 y 4. Me quedé en la mitad, voy a continuar parte de lo que tome hoy, es recordar lo que enseñamos hace 8 días, pero quiero que ponga mucha atención usted. Entonces, la enseñanza es una visión, el título es una visión de la santidad de Dios. Y vamos a enfocarnos un poco en la adoración que nos muestra allí este pasaje, la adoración a Dios, la dignidad que Dios tiene para ser adorado. La santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de explicar. Realmente todos los atributos de Dios son maravillosos, asombrosos. Cuando hablamos del Dios de amor, hablamos de un amor que, como decía Andrés esta mañana, no es fácil de explicar, de hecho no se puede explicar. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo, pero también hay que verlo en las Escrituras para poder tener algún vislumbre de lo que significa el amor de Dios. Pero la santidad de Dios es algo maravilloso también, algo muy grande, algo que la gente no tiene presente, algo que es difícil de explicar con palabras, pero gracias a Dios por las experiencias que vemos en la Escritura, algunos hombres de Dios en la Biblia tuvieron algunas experiencias con la santidad de Dios, porque estas nos ayudan a comprender más cómo es esa santidad maravillosa. Y una de esas experiencias que está relatada aquí en la Escritura es la que tuvo el profeta Isaías en el momento en que Dios lo llamó a servirle. Y lo hemos dicho ya varias veces, y Usías, un rey esplendoroso en la nación de Judá, 52 años reinando, todo está bien, todo parece espiritual, todo parece perfecto, todo parece próspero, pero llega un momento en que él se llena de orgullo, entra al templo, ofrece incienso que a él no le correspondía ofrecer, demostrando orgullo en su corazón terrible, y queda enfermo de lepra por la acción de Dios. Muere leproso, el pueblo queda sin rey por un tiempo, por un momento, y la gente está desconcertada. Isaías va al templo y allí ve esta visión, se abren sus ojos y él puede ver esta visión gloriosa del rey que no es otro que Cristo mismo en su trono, ¿sí? Y allí hemos desglosado varios de los atributos de Dios. Hablamos de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, hablamos de la soberanía de Dios, porque está centrado en un trono que es alto y sublime. Y la manera sencilla de definir algo que es muy, muy grande, que es la soberanía de Dios, es que Dios tiene el derecho de hacer con su creación lo que Él quiera. Gracias a Él estamos en manos de un Dios bondadoso, justo y santo, que no obra en base a caprichos, sino en su perfecta voluntad, ¿sí? Pero hemos hablado hasta aquí de estos atributos de Dios. Hemos entrado a hablar de la santidad de Dios. Y vamos a ir viendo durante varias semanas estos versículos del 1 al 7, y les he dicho que lo he bosquejado, lo he mirado de esta manera, en 3 puntos. Lo primero y lo que estamos viendo, vimos hace 8 días y hoy veremos, es que la santidad de Dios es asombrosa, ¿no? Allí se abre la visión de Isaías y él ve algo maravilloso, asombroso. Yo creo que le cuesta al profeta
describir con palabras la gloria de Dios, reflejada o lo que él estaba viendo en ese momento. Por otro lado, vamos a ver que también la santidad de Dios es temible. Produce temor en el ser humano pecador. Y como tercer punto, al final de este pasaje, hasta el 7, vamos a ver que Dios santifica a aquellos que son llamados por él. ¿Sí? Vamos a continuar entonces viendo la asombrosa santidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es santo? La santidad de Dios describe inicialmente su pureza moral. Dios es puro, completamente puro moralmente. Es decir, Él está absolutamente separado del pecado. El pecado es desobediencia y rebeldía ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Y cómo sabemos que nos rebelamos contra Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Por su palabra, porque hay una ley que Él estableció, porque su palabra nos da mandamientos que reflejan su carácter santo, y cuando vamos en contra de esos mandatos, estamos demostrando que nos rebelamos contra Él, y que somos pecadores, y el pecado es desobediencia contra Dios, pero no es simple desobediencia, es rebeldía, es una actitud de rechazo a la misma persona de Dios. Ahora, Dios no es pecador porque Él no se desobedece a sí mismo, pero Él tampoco tiene nada que ver con los pecadores. Él aborrece el pecado, pero también tenemos que decir algo que muchas personas no lo comprenden. El pecado no está en el aire. El pecado no es una cosa, no es un humo, no es una fuerza, no es un ente. El pecado está ¿dónde? ¿Dónde habita el pecado? ¿En el corazón de quién? Los hombres son pecadores sin hombres, sin criaturas, porque también hay ángeles que han pecado y Satanás ha pecado y no es un hombre. Sin esas criaturas caídas no habría pecado. Así que la santidad de Dios también nos demuestra la actitud que Él tiene hacia la maldad. No solamente Dios no tiene nada que ver con el pecado, sino que Dios aborrece la maldad. Alguien decía, ¿por qué Dios no quita la maldad del mundo? Le preguntó una vez a un pastor. Oiga, usted que es pastor y predica, dígame por qué Dios no quita de un tajo la maldad del mundo. Dijo, porque lo primero que tendría que hacer es matarlo a usted. Porque todos somos, ¿qué? Pecadores. ¿Y qué es el pecado? Maldad. ¿Nunca lo había escuchado? Escucha a Dios. Es que todo tiene su tiempo y llegará su momento en que todo será renovado y ya no habrá más maldad ni pecado. Pero Dios tendrá que primero juzgar a todos los hombres y raer el pecado de la humanidad. Ahora, no es solamente eso la santidad de Dios. La santidad de Dios es aquel atributo que lo hace a Él único, supremamente especial. Y realmente el énfasis de la santidad está más en esto que en lo anterior. En que Dios es único, es supremamente especial y totalmente diferente de sus criaturas. Es decir, Dios es incomparable. Qué gran problema es que nosotros buscamos humanizar a Dios. Es que Dios no haría eso porque si yo no lo hago, ¿cómo lo va a hacer Dios? Pues es que tú eres un pecador, un ser insignificante, discúlpame, si ofendo tu grandeza. Yo hace rato me bajé de eso. Hace rato sé que no soy nadie, aunque les esté hablando aquí a ustedes. Yo solamente soy producto de la gracia de Dios. Sí, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es diferente. Dios es especial, supremamente especial. Él es completamente diferente a sus criaturas. ¿Por qué dice el Señor en el segundo mandamiento que no debemos hacernos imágenes? Pero ojo, Él está también diciendo allí, no se hagan imágenes ¿de quién? De Él. ¿Por qué está diciendo que no las debemos hacer ni postrarnos a ellas? Porque por más grande sea que sea la obra artística que trata de representar a Dios, así el mejor artista de toda la historia de la humanidad, de ninguna manera alcanza a representar en lo más mínimo la grandeza y la deidad de Dios. Ahora, no estoy en contra de que hayan representaciones artísticas de Cristo. Eso es producto de la imaginación humana porque nosotros no sabemos físicamente cómo fue Cristo. Algunas cosas describe la Biblia. Pero el hombre tiende a usar esas cosas ¿para qué? Para la idolatría. Para comparar a Dios consigo mismo. Miren, escuchen. La palabra santo en la Biblia se usa para decir que algo o alguien es apartado de lo común y de lo ordinario para un propósito sagrado. ¿Sí?
Hay cosas de uso común, ¿no es cierto? Digamos usted en la casa, bueno, no sé si todas las señoras lo hacen. Yo me acuerdo cuando yo crecí en mi casa sí pasaba eso. Bueno, y creo que aquí también en mi casa también pasa eso. Hay una vajilla que yo no conozco porque solamente se usa cuando viene alguien especial, digámoslo así. Y si usted le dice a su esposa que use esa vajilla el lunes que no sé qué va a hacer, ella que le va a decir, no, porque esa es costosa, esa es especial, esa no es común, esa no es para un uso ordinario, es una manera de ilustrar algo. Podríamos decir entre comillas que esa vajilla es santa. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan la definición de la palabra ahí en la Biblia. ¿No puede decir que una vajilla es santa? No, pero en cuanto al uso que se le da a la palabra en la Biblia, sí podemos decir que es apartada. Lo pongo a reflexión. Usted dice que es cristiano, ¿sí o no? El cristiano es una cosa ante todo, un apartado. Un apartado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Eres igual al mundo? No. Piénsalo tú. ¿Eres igual al mundo? Ay, yo soy cristiano porque, a ver, no. Y cuando pecas y haces cosas malas, ay, no, pero pues al fin y al cabo yo acepté a Cristo y, a ver, y yo no soy tan malo. No. Dios llama a un pueblo santo. Ese pueblo santo es diferente. Y si no, no eres de Dios. Es que Dios no tiene cosas comunes. Lo que Dios toca, donde Dios trabaja, es diferente, es santo, es apartado. No puedes decir que eres de Cristo si tú eres común y ordinario, discúlpame. Con eso no estamos diciendo que los cristianos seamos de mejor familia en la tierra, digamos. O que nos creamos mejores personas. O que creamos que somos mejores que los demás. De ninguna manera. Al revés, los cristianos somos conscientes de que siendo miserables y habiendo entendido que somos viles pecadores, merecedores de todo el juicio de Dios, con creces, Dios en su gracia nos ha concedido la sensatez, digámoslo así, de entender y de arrepentirnos de esos pecados y esa vida pecaminosa. No somos nosotros superiores, pero Dios sí nos ha llamado ¿a qué? A santidad. Nos ha apartado para Él. Miren, el hecho de que Dios sea santo significa una cosa, que Él exige un trato diferente. ¿Sí me hago entender? Yo estoy seguro que hay personas que usted trata de la misma manera. Puede que usted trate bien a todo el mundo y está bien eso, usted debe tratar bien a todas las personas, pero hay personas que tiene usted, que están apartadas en su corazón porque usted les da un trato especial. A veces, digamos, es con nuestros padres, es lógico que sea así. Dios exige que nosotros le demos un trato especial a Él, diferente del que le damos a todas sus criaturas. Dios merece una honra, Dios merece nuestra consagración y Dios merece afecto por encima del que podamos brindar a quién, a todas sus criaturas. Entonces entienda algo. Número 1, Dios es santo, significa que Él es único. No hay nadie como Él, tú no puedes compararlo con nada, ni con nadie. Él está aparte. Por lo tanto, tú tienes que darle un trato especial a Él. Tú no puedes tener a Dios dentro del mismo lugar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus cosas prioritarias. No puedes tener a Dios dentro de todo lo demás. Tienes que tener a Dios aparte y debes darle un trato diferente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque es Dios santo. Y miren que nos lo muestra en la Biblia. Solo Dios puede exigir que se le ame y se le obedezca por encima de todo. Les voy a leer un pasaje que yo sé que ustedes han escuchado, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Quién está pidiendo eso, exigiendo eso? Dios. Dice que es el primer mandamiento, el primero. O sea, de todas las cosas que usted hace en la vida, lo primero que debería hacer es esto. No es una opción. Quien no haga esto no va a ir al cielo. Está condenado a la perdición eterna. No es una opción. Porque es que cuando Dios manda, se cumple. ¿Ustedes creen que en Colombia hay leyes para violarlas o para cumplirlas? Que a veces no se cumplen, es otra cosa, porque los seres humanos no tienen la capacidad de hacer cumplir todas las leyes. Ninguna autoridad la tiene. Hay muchos malhechores que se escapan de las leyes, pero de las manos de Dios nadie se va a escapar. ¿Será que en Colombia es una opción no matar?
O sea, uno dice, bueno, a ver, hoy hay promoción, pueden matar a quien quiera. No, siempre la ley está ahí, porque es una cuestión moral. Y matar siempre será un delito y tendrá que llevar, ¿qué? Un castigo. No es una opción. Las leyes de Dios no son opciones. Dios dice, el primero es amarás al Señor. ¿Y cómo lo debes amar? No como lo amas a tu esposa. Y aquí es donde nosotros deberíamos, porque yo les tengo que ser consciente, cuando estudié el tema de la santidad, me arrogué. Sinceramente, han habido pocos temas que yo dijera, Señor, yo quisiera aplazarlo. Porque quiero hundirme más en esto. Quiero sumergirme más en esto. Y yo le ruego al Espíritu Santo que haga que ustedes entiendan la trascendencia de esto. Es muy grande. Nosotros no le estamos dando a Dios el trato que Él merece en nuestra vida. Cuando tú estudias la santidad de Dios, no te da lugar a donde esconderte. Tus excusas se acaban. Porque sabes que no estás tratando de sacar excusas con un Dios que puede ser excusado, que puede ser evitado, sino es un Dios absoluto, grande, maravilloso y santo, que todo lo ve, que todo lo juzga con santidad. Y aquí tenemos un problema. Y es que Él dice, tú me tienes que amar. Pero ojo, tú no me tienes que amar como amas a tu esposa. ¿A quién más amamos nosotros? Bueno, dicen que el mayor amor es para los hijos. No debería ser así. Los que están casados deberían amar mucho más a su esposo y a su esposa. Eso es lo que la palabra de Dios ordena. Pero es algo natural que amemos a nuestros hijos. Es lógico. ¿Sí? Y uno creo que es de las pocas personas por las cuales estaría dispuesto a dar su vida, es por un hijo, ¿no? Creo que la mayoría de padres estarían dispuestos a hacer eso. Y uno diría, uy, qué amor tan grande. Entre 8 días es el Día de la Madre, ¿no? Alguien dice, no, eso es el amor de una madre. No, el amor de una madre no se compara absolutamente en nada al amor a Dios. No, hermanos. No podemos amar a Dios como amamos a nuestra esposa. No podemos amar a Dios como amamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es único, es especial y Él merece un amor superior a todo el amor que incluso nosotros podamos brindar. Muy importante eso. Cualquier trato indebido hacia Dios es indigno y con justicia severamente castigado. La santidad de Dios es algo muy serio, no es una broma. Aún en las mismas iglesias las personas toman a Dios a la ligera. Muchas personas no tienen un respeto por la santidad de Dios porque no lo han conocido en las Escrituras, no han conocido esta verdad, este atributo y todo lo que Dios es, porque no es solamente su santidad. Y entonces su vida es relajada. La mentalidad de muchas personas es, sí, Dios, sí, pero Dios es buena papa, discúlpeme que use esa expresión. Dios es buena gente. ¿Lo piensan así? Sí, yo ando en pecado, estoy con alguien que no es mi esposo. Sí, yo miro cosas en el computador que son pecado. Sí, yo trato mal a los demás, no estoy pendiente de mis hermanos en Cristo. Sí, no, yo robo, pero Dios es buena gente. Dios es buena gente. Él entiende. Esa es la mentalidad de la gente. Lo que no saben es que están a puertas de un juicio severo del ser más admirable, más grande y quien los puede castigar de la manera más horrible, que es ¿quién? Dios. Dice uno de los salmos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios mío. Hermanos amados, ¿cómo nos ilustra Dios el respeto que nosotros debemos tener por su santidad? Por no tratarlo a Él, ni a las cosas que son suyas, que Él ha santificado, que Él ha apartado para sí, de cualquier forma. Nos lo he visto en el Antiguo Testamento con varias ilustraciones, varias maneras de verlo, varias personas que tuvieron una experiencia con la santidad de Dios que no fue agradable para ellos. Porque tomaron a la ligera las cosas que eran santas. Hace 8 días les hablé de Usa, ¿se acuerdan? Usa era ese hombre que
yendo a recoger el arca de Dios, y le recuerdo que el arca de Dios era un cofre especial donde la presencia de Dios reposaba y simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Era un lugar, era un cofre muy especial. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Allí reposaba la presencia de Dios. Y él había dicho, y usted lo puede leer en el Éxodo, en el Pentateuco, usted puede ver cómo él dice, tenga mucho cuidado, el arca es donde está mi presencia. Allí estoy yo representado. Usted no le pueden dar cualquier trato. Esa arca no la puede coger cualquiera. No la puede ver cualquiera. Tiene que estar en un lugar especial en el santuario, en el lugar más adentro, donde no accede cualquier persona, sino solamente un sacerdote una vez al año. Por favor, no lo cojan. Bueno, yo lo estoy diciendo así, Dios no decía por favor. Decía, no cojan eso porque es santo, porque es mío, porque representa quién soy yo, porque representa mi santidad. No jueguen con lo santo. Y miren que Usa es un buen hombre. Seguramente él se ofreció, yo no sé, estoy imaginándome esto. La Biblia no lo dice, pero él se ofreció, yo voy a llevar el carro, ese carro o ese carruaje o esa carreta, para que lo entendamos, porque no había automóviles en esa época. Yo lo voy a ir guiando o yo voy a ir allí porque yo voy a llevar el arca de Dios y es un gozo para mí llevar el arca de mi Dios. Y dice que uno de los bueyes se tropieza y el arca va a caer a tierra. ¿Y qué haría cualquiera de nosotros? Meter la mano para que el arca de Dios, donde reposa su presencia, donde se da una muestra de la gloria de Dios y de la santidad de Dios en la tierra, no caiga a tierra. ¿Y qué pasa? Dios lo fulmina inmediatamente. Muere. Muere. ¿Saben qué? La tierra era más limpia que cualquier hombre pecador. La tierra ha hecho lo que le corresponde hacer, el hombre no. El hombre fue creado para glorificar a Dios y no lo ha hecho. Eso es lo que nos muestra allí. Y tocó el arca y uno dice, pero la intención era buena. No importa tus intenciones. ¿Sabe cuánta gente bien intencionada se va al infierno? Porque es que le pareció que eso era lo que Dios decía, pero nunca vieron la santidad de Dios en las Escrituras para saber qué era lo que les correspondía. Miren otro ejemplo, Usías, el rey que describe aquí Isaías comenzando este capítulo 6, que había muerto. Un hombre muy virtuoso, pero un día se llena de orgullo y él entra al templo y les dice a los sacerdotes, yo no sé qué le pasó a este hombre, se enloqueció, porque él sabía lo delicado que era eso. Que el oficio de ofrecer incienso y sacrificio a Dios no se lo habían dado a cualquiera, sino a sacerdotes. Sacerdotes que les exigían muchas cosas porque representaban ¿a quién? Al Dios Santo. Habían sido esos hombres apartados para Dios. Ni la dignidad de un rey se compara con la dignidad de Dios. Y este Usías llega y entra a ese lugar y dice, voy a ofrecer incienso porque es que yo soy el rey. Y los sacerdotes dicen que se le interpusieron y dicen, no hagas eso, rey. Y se enojó y le salió lepra en la frente. Y este rey maravilloso, que la gente amaba mucho porque les había traído mucha prosperidad a su nación y paz, terminó aislado porque los leprosos tenían que ser aislados y murió aislado del resto del pueblo. ¿Por qué? Porque tomó las cosas de Dios, la santidad de Dios a la ligera. Otro más, voy a ampliar un poquito más porque quiero que este punto quede claro. Esto no es un juego. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Ustedes saben que Aarón era el sacerdote principal, ¿no es cierto? El hermano de Moisés, a quien Dios le había encargado inicialmente esa labor. Eran personas apartadas para el servicio. Estos hombres podían ofrecer ese sacrificio porque eran hijos de Aarón, pero ¿saben una cosa? No lo hicieron de la manera adecuada. Dice que ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿A qué se refiere fuego extraño? Bueno, es difícil definirlo, pero posiblemente mezclaron mal las hierbas, ofrecieron algo que no era, o tal vez tuvieron una actitud relajada. Incluso algunos comentaristas bíblicos dicen que posible que por el contexto de algunas cosas que están allí, tal vez entraron borrachos o tomados. ¿Les pareció que ellos eran hijos de Aarón? Yo me imagino, tal vez, estoy imaginando.
Ellos creían que eran hijos de Aarón y que pues igual ellos podían porque ellos ya tenían confianza en el altar. Ese no es el lugar a donde va la gente con temor cada cierto tiempo a ofrecer sus sacrificios y adoración a Dios. No, nosotros vivimos acá. Este es nuestro lugar. Así que hay confianza. Dios, ¿sí? Como muchos hoy dicen, ¿no? Algunos que se dicen ser creyentes dicen, no, Dios y yo tenemos una relación especial, es Él y yo y a mi manera. Y ofrecen un sacrificio. ¿Y qué dice? Fuego de Dios salió. Entendemos que fue fuego del altar y los quemó. Y murieron fulminados. Y tuvieron que entrar otros a sacarlos. Y fue tan grave que Dios le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, el papá, y a los hermanos que no guardaran luto por él. Por ellos. No solamente murieron, sino que Dios les dice, es que ni siquiera merecen que se guarde luto por ellos. Oye, ¿tú habías escuchado de este Dios maravilloso? ¿O había otro Dios que te han predicado? Porque ese es el Dios de la Biblia. Dice, pero suena, eso va contra los derechos humanos. Hermano, usted no le puede reclamar derechos humanos a que creó la humanidad. Reclámeselo a los demás humanos. Pero no al que creó la humanidad y que tiene control y que es dueño de toda la vida, de todo ser humano y de toda criatura que hay en el mundo. Y él dice, ni siquiera se les ocurra guardar luto por ellos. Porque lo que han hecho es muy, muy grave. Han tomado la santidad de Dios a la ligera. San Levítico 3:10 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué pudo hacer el papá de ellos? Callado. ¿Por qué? Porque entendió que Dios tenía la razón. Es que Dios siempre tiene la razón. Otros, para que veamos que no solamente es en el Antiguo Testamento esta figura, en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, ¿sí se acuerdan de ellos? Ellos tomaron a la ligera la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y mentieron al apóstol respecto a lo que habían ganado y lo que iban a ofrendar sobre esa ganancia, que de hecho nadie les estaba exigiendo que lo dieran. Simplemente fueron allá, discúlpenme, a ufanarse. Querían igualar a Bernabé, veía que Bernabé era amado porque era un hombre generoso y ellos querían quedar bien. Y resulta que eso dentro de la iglesia de un Dios santo no es posible. Mintieron a Pedro, mintieron ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron inmediatamente. Interesante que en el mandamiento acerca de no tomar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es santo, dice lo siguiente. A veces tomamos siempre la primera parte, pero nos olvidamos de la segunda. Mire lo que dice el versículo 7 de Éxodo 20. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mira lo que dice después, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su santo nombre en vano. Escuche, no tomará por inocente Jehová al que tome su santo nombre en vano. Algo vimos hace 8 días de eso en la enseñanza de las 9. Las personas que se ponen el nombre de Dios sobre ellas, aún como creyentes, cristianos, y hacen las cosas de cualquier manera. Las personas que usan el nombre de Dios para respaldar sus creencias particulares. Para decir Dios hace, Dios dice, a mí me parece que Dios esto. Usan el nombre de Dios. Las personas que son irrespetuosas con la persona de Dios y de Cristo están ofendiendo ¿a quién? A un Dios santo. Y dice, yo no daré por inocente a esa persona. Miren lo que implica tomar a la ligera el nombre de Dios. Por lo tanto, si quiere en Isaías 6, que usted está allá, lea nuevamente el versículo 2. Lea el versículo 2, por favor, nuevamente. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo en voz alta ustedes, ¿listo? Hermano, por tanto comprendemos por qué seres angelicales puros no se atreven a mirar la gloria de Dios directamente. Hoy hay tantas personas que dicen que han tenido un encuentro con Dios. Venden hasta así, bueno, ya los sí no venden, ahorita todo es descargado por internet, ¿no? Que un encuentro con Dios, yo no sé dónde, con Jesús. Y uno ve los encuentros que la gente tuvo con Dios. Ahora, estoy hablando de hombres santos.
Porque es que Isaías no era cualquier tipo. Era un profeta de Dios que vivía en rectitud. Y como lo leímos al principio, ¿qué pasó? Y eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. ¿Qué pasó cuando Isaías tuvo esa visión de Dios? Empezó a danzar. Empezó a regocijarse. Dijo, traigan los instrumentos que vamos a alabar. ¿Qué hizo él? Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Porque mis ojos han visto a Dios, al Rey Santo. Y yo soy un hombre pecador. Miren a Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús. Y tú ves ahí en Apocalipsis, cuando nuevamente se encuentra con Cristo, ¿qué hace? Se postra simplemente. Y está lleno de temor. Porque es Cristo glorificado. Es el Dios Santo. Hermanos, ni los serafines, que traducido quiere decir seres ardientes. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que es porque ellos arden de pasión y de amor por Dios. Pero no hay una forma de respaldar eso. Sin embargo, me parece interesante. Entiéndame, estos seres nunca han pecado. Jamás. Han vivido para una sola cosa, adorar a Dios. Y sin embargo, no se atreven a mirar su gloria y su santidad directamente. No se atreven. No se atreven. ¿Qué produce el contemplar, el ser consciente, el estar más cerca de la santidad de Dios? Produce un sentimiento de indignidad en sus criaturas. Porque la santidad de Dios nos descubre, nos desnuda. Sus ojos nos penetran. No hay nada que ocultar ante la santidad y la gloria de Dios. Todo eso que la gente cree que tú eres, pero que tú sabes que no eres, todo eso delante de Dios queda desnudo. Por eso dice Juan en capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Por eso a la gente no le gusta venir a la iglesia, especialmente una iglesia bíblica, porque no le gusta que le digan la verdad. Prefiere ocultarse en lugares donde les consientan sus pecados. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran puestas ¿a qué? Al descubierto. Porque no se quieren arrepentir, porque quieren negociar con un Dios que no es el Dios de la Biblia, no es el Dios santo, no es el Dios que consume. Es el Dios con el que ellos pueden negociar, que muchas iglesias y religiones predican, pero que no es el Dios verdadero, que se están engañando a sí mismos. Miren el temor que debemos tener de este Dios. Cuando Pedro estaba allí y Jesús en su barca, en ese episodio que se describe como la pesca milagrosa, Pedro está toda la noche pescando y Pedro era un profesional de la pesca. Y no cogió nada. Y le dice el Señor, eche la red. Pero le dijo, Señor, pues no pescamos toda la noche estuvimos ahí, pero en tu nombre echaré la red. No es como algunos por ahí dicen, no, pero en tu nombre echaré la red. No, Pedro está diciendo, Señor, yo sé esto, ¿sí? Pero si tú dices, pues en tu nombre yo la voy a echar. ¿Y qué pasó? Se reventaban las redes de la cantidad de pescados que había. Y por eso se llamó a todo el mundo, venga, porque aquí hay un milagro y un milagro para todos. Pero ¿qué pasa? Pedro se pone a danzar, le da un beso a Jesús, dice, oh Señor, ahora sí vamos a hacer tú y yo. Pedro dice, y tenemos que ponerle la entonación que vemos allí en la Biblia. Pedro dice, apártate de mí, Señor. Apártate de mí. Porque yo soy un hombre pecador. Cuando él abre sus ojos y ve la gloria de Cristo, no ve simplemente aquel hombre que está allí en el barco, sino ve a Cristo, que es Dios, y él lo entiende. Dice, apártate de mí porque soy un pecador. Eso ha pasado en tu vida. Si no ha pasado en tu vida, tú no tienes a Cristo. Tú no lo tienes. Porque para que tengas a Cristo, lo primero que tienes que haber entendido es que tú eres un miserable pecador y que tu naturaleza te llevaría a huir de Él. Pero por su gracia Él te acerca. Pero primero tiene que haber una conciencia de la grandeza y de la gloria de Dios.
Amados hermanos, no tomemos a la ligera a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Versículos 3 y 4, por favor. Léanlo ustedes, me ayudan. Versículos 3 y 4 de Isaías 6. Y aquí está el enfoque que yo quiero que veamos hoy en lo que nos queda de enseñanza. Y es que la gloria de su santidad, como vamos a ver más adelante y como estamos viendo, produce temor reverente, asombro. Es que uno no se puede encontrar con Dios y quedar igual. No puede ser el mismo si realmente ha tenido un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo ahora, les recuerdo, no es a través de visiones. Cristo no está en este momento en cuerpo acá en la tierra. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? A través de las Escrituras. Él se nos revela a través de la palabra. Por eso también mucha gente prefiere las tinieblas que la luz y nunca le gusta escudriñar la Escritura. Pero el cristiano tiene que ir a la palabra para encontrar la gloria de Dios. Mira lo que pasa, hay asombro, hay temor, pero también hay adoración. Y esto es muy importante. ¿Qué es la adoración? La adoración se traduce literalmente en la Biblia, en algunos pasajes de la Biblia, como reverencia. Reverencia, como postrarse. Esa figura tan interesante. ¿Cuándo se postra usted ante alguien? Uno no se postra ante cualquier persona. De hecho, creo que no se postra ante nadie. Pero cuando alguien se postra ante alguien es porque reconoce esa superioridad y esa honra que merece esa otra persona a la cual se está hincando, a la que se está aquí reverenciando, a la que se está postrando. Así que la adoración es el reconocimiento y sometimiento humilde que se ofrece a Dios al rendirse ante quien es Él. O sea, es decir, es reconocer, es proclamar, es someterse humildemente ante Dios. Es rendirse ante quien es Él. Y Dios es la suma de todos sus atributos. Dios es una persona, es un ser que está descrito y que lo conocemos a través de sus atributos. Y eso es lo que nos hemos dedicado durante los últimos meses en la iglesia a decirles, a enseñarles. ¿Cómo se manifiesta la adoración en esa visión? Miren, ¿qué hacen los serafines ante tanta gloria? ¿Qué lenguaje usan? La alabanza. Dice que se dicen uno al otro, ¿qué? Santo, santo, santo. Que la tierra está llena de su gloria. O sea que frente a esa grandiosidad, frente a ese temor, frente a ese asombro que nos produce la santidad de Dios, lo único que estos seres sin pecado pueden decir es santo, santo, santo. Lo único que pueden hacer es pronunciar y decir las alabanzas de Dios. Es que no hay nada más apropiado. ¿Qué se puede decir ante la presencia de Dios? ¿De qué se puede hablar? Sino solamente contemplar esa gloriosa majestad y gozarse en Él, pero con esa reverencia, con ese lenguaje que es la alabanza. Allí nos dice una gran verdad, Dios es extremadamente santo. Esa afirmación santo, santo, santo es una figura literaria que se usaba en el hebreo. A ver, le explico. Cuando nosotros estamos haciendo un escrito y queremos resaltar algo, ¿qué hacemos? ¿Sí me escuchan bien o habrá que subirle un poquito? ¿No? ¿Sí escucha? Ah, bueno, ahí estaba diciendo. ¿Qué hacemos cuando se resalta, cuando queremos resaltar algo? Se repisa, se usa negritas, pues ya todos en computador, ¿no? O se menciona primero o usamos un resaltador. Yo siempre uso resaltador para los títulos, digamos. En el lenguaje hebreo no había eso, se repetía. ¿Se acuerdan que Jesús decía, de cierto os digo? Lo que estaba diciendo, les tomen esto en serio porque se lo estoy diciendo de verdad. Lo repite. Pero cuando lo dice 3 veces, eso es llevado a la n potencia. Está diciendo, Dios es extremadamente santo. Y por eso Él merece ser alabado. Y mire que los serafines no adoran de cualquier manera. Los serafines adoran con intensidad. Al comienzo del versículo 4, dice,
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. En esencia, esa voz del que clamaba no se refiere a Dios, porque no está diciendo que allí Dios esté hablando, sino era el clamor. ¿Y clamar qué es? El clamor es un grito de alabanza que estos ángeles estaban haciendo, estos serafines estaban haciendo delante de Dios. Así que la adoración a Dios es algo que Él merece, que nos recuerda lo extremo o lo extremadamente santo que es Dios, y estos seres lo hacen con intensidad. Pero mire el versículo 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, ver esta visión de la gloria de Dios nos muestra a nosotros cómo es la santidad del Señor. Es temible, es asombrosa, pero produce un gran terror también. Porque dice que las quiciales, es decir, las bases, los fundamentos del templo empezaron ¿qué? A temblar, y la casa se llenó de humo. El temblor y el humo simbolizan la santidad de Dios en relación con su ira y su juicio. Cuando lo vemos varias veces en la Escritura, vemos relacionado esto del humo, del temblor, con el juicio de Dios. Éxodo 19:16 dice en un episodio de Moisés allí con el pueblo en el desierto, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subió como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. Dice un comentarista, si las postes o los cimientos del templo temblaban, mucho más deberían los corazones de los hombres pecadores temblar ante la santidad de Dios. Hay una idea falsa y todas las cosas tenemos que nosotros sacarlas de nuestra cabeza. Nosotros enseñamos, porque es bíblico el Dios de amor, como lo explicó muy bien esta mañana Andrés. Y vamos a seguir hablando del Dios de amor y el Dios bondadoso. Pero todo eso puede ser bien enseñado en el marco de describir todos los atributos de Dios. Porque uno no puede conocer a Dios por partes. Sino para comprender a Dios y conocerlo, tiene que conocerlo plenamente. Si tú no entiendes lo temerario, lo asombroso de la santidad de Dios, no vas a poder comprender cuál es la magnitud de su amor. Muchas personas creen que Dios perdona a gente que no es tan mala. La gente cree que Dios es un ser de buenas vibraciones, un ser cósmico que solo respira bondad. Y bondad de acuerdo a lo que cada uno piense que es bondadoso, ¿no? Es decir, para la mayoría de la gente es, yo puedo hacer lo que quiera, igual Dios va a aguantarse lo que yo haga, porque al fin y al cabo Él es buena gente. La mayoría de las personas piensan que Dios es un viejito bonachón. Creo que la imagen de las personas de Dios en muchas ocasiones es la de Papá Noel, ¿no? Que es una fantasía, ¿no? Y es el que da todas las cosas que uno quiere y se las pida y que lo entiende en todas las circunstancias. Me aterra que muchas personas creen que todas las personas van al cielo porque al fin y al cabo Dios es bueno. Y si Dios es bueno, pues Él va a recibir a lo que quiera. Lo que no entienden es que Dios es santo. Y sí, Dios es bueno, pero el Dios santo no puede recibir a cualquiera. Porque lo impide. Porque si el Dios santo, en una figura muy pequeña aquí en la tierra, fulminó, mató a alguien que se atrevió a tocar una caja de madera, al fin y al cabo, que representaba su santidad, ¿cómo será estar en la presencia de Él? Un pecador simplemente no soportaría estar en la presencia de Dios. J.C. Riley, que es un gran autor, estoy leyendo en estos días un libro de él, decía, si los pecadores fueran al cielo, se arrodillarían a Dios y le pedirían que los echara al infierno porque no podrían soportar la presencia de Dios. Entonces miren la idea que debemos que tener clara acerca de esa santidad maravillosa. Claro, producía temblor. Y creo que en Hebreos dice que ellos le rogaban a Moisés, Moisés, ve tú y habla con Dios, porque nosotros no.
Es muy diferente a lo que la gente piensa hoy. No, usted entra en buena vibra con Dios, se arrodilla, tiene buenos pensamientos, buenas vibraciones y le ruega a Dios, Señor, bendíceme, Señor, lléname. ¿Cuánto escuchamos de eso de las personas? Cuando Dios no está con ellos, está en contra de ellos. Porque Dios es santo y su vida no es santa. Su vida es de pecadores. No tienes que matar ni violar a nadie para ser un pecador. Tienes que haber mentido una vez. O haber odiado a una persona alguna vez, una sola vez, o haber dejado de hacer lo bueno, habiéndolo podido hacer, y ya eso te hace un pecador consumado. Estamos ante la presencia de un Dios santo, y por eso dice acá que si el templo tembló, ¿cómo deberían temblar los pecadores? Claro, muchos de ustedes no se van a inmutar porque su corazón es duro. Pero lo que oramos es que Dios haga el milagro de, como decía David, dame un corazón de carne, sensible, que pueda comprender lo malo que soy y lo necesitado que soy de ti, Señor. Un Dios santo. Yo quiero tratar ya para ir terminando algunas de las características de la adoración a Dios, porque estamos hablando de que la santidad de Dios produce temor, produce reverencia, produce temor, pero también produce adoración. Y vamos a algunas de las características de la adoración a Dios. ¿Cómo se adora al Dios santo en la Biblia? Y recuerde que es importante porque los creyentes hemos sido llamados ¿a qué? A ser adoradores. Lo primero, son 6 cositas que les quiero decir rápidamente. Rápidamente, solo las cito y las explico muy rápidamente. La primera, nadie debe ser adorado como Dios. Nadie debe ser adorado como Dios. Porque solo Dios es digno de recibir adoración. ¿Cuál es el problema? Nosotros por naturaleza somos idólatras. Y Dios dice, al primero que hay que amar es ¿a quién? A Él. Algunos están allí sentados y están diciendo, no, pero eso es como figurado, eso es como una manera de decirlo, eso no es tan así. Dios sabe que no lo podemos amar a Él. No, está mandándolo. Y un mandato te lo va a exigir y te va a condenar por eso. Es amar a Dios. El primer mandato, antes de cualquier cosa, antes de no robar, tienes que amar primero a Dios. Antes de no mentir, tienes que amar a Dios. Tú puedes decir, me va a proponer no decir más mentiras, pero si tú no amas a Dios, igual vas a ir al infierno. Miren, nadie debe ser adorado como Dios, porque el ser humano tiene 1000 cosas en su corazón antes que Dios. Y ojo, esto no nos exime a los cristianos. Claro, nadie puede amar a Dios por sus propias fuerzas. Es la gracia de Dios la que nos transmite ese amor hacia el Señor. Pero toda la vida vamos a tener que luchar por anteponer a nuestros demás pasiones y a nuestros demás afectos el amor que tenemos por ¿quién? Por Dios. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, le está hablando a Satanás en el desierto, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 2 de las características de la adoración a Dios. Nadie debe ser adorado por Dios. Y usted dice, bueno, esto es como ridículo, ¿no? Pues nadie debe ser adorado por Dios. Sabemos que Dios no adora a nadie. Pero es que en la concepción de los seres humanos sí existe el hecho de que Dios tiene más afecto por muchas personas o por muchas cosas que por Él mismo. Por eso muchos están confiados. No, pero si a mí toda la vida desde que estaba en kinder me decía que Dios a lo que más amas a nosotros. Entonces yo sé que yo puedo hacer, porque uno se imagina que Dios es como el papá de uno o la mamá. Porque los papás nosotros seguimos siendo pecadores, somos pecadores. ¿Y cómo se manifiesta el pecado en nuestra vida? Dentro de muchas maneras en que a veces somos alcahuetas con nuestros hijos, ¿o no? En que a veces por ese amor mal enfocado dejamos que hagan las cosas que no deben hacer. Eso es pecado, pero Dios no es así. Entonces mucha gente piensa, no, yo puedo portarme como quiera, hacer lo que quiera, vivir lejos de Dios, de la iglesia, de Cristo, tramar de religioso, decir que soy cristiano aunque no lo sea. Porque no hay manera de probar que yo sea cristiano de acuerdo a lo que dice la Escritura. La fe mía no está respaldada por obras. Las obras que dice Santiago que deben haber en la vida de un creyente. Si realmente fue salvo. Nadie es salvo por obras, pero sí es salvo para vivir una vida santa.
Entonces nadie debe ser adorado por Dios y no conciba eso. Pero ¿por qué Dios? Algo que decía Andrés esta mañana. No hay nadie inocente. La gente que muere enferma o que muere de vieja en su lecho, la gente que muere en una guerra, ciertamente nos conduele como seres humanos que esas cosas suceden. Claro que sí. Somos personas, debemos ser personas compasivas, pero no podemos juzgar a Dios porque es que no hay inocentes. Todos los hombres son ¿qué? Pecadores. Entonces nadie debe ser adorado por Dios. Nadie hay mayor que Él. Miren que por amor a sí mismo, Dios obra a favor de seres que no merecen ser amados. Miren, es lógico que uno actúe, digámoslo de cierta manera, ¿cómo lo explico? Que uno actúe a favor de alguien que uno ama, porque se ha ganado ese amor. Pero cuando hay alguien que definitivamente ha hecho todo lo posible para que tú no lo ames, y que es tu enemigo declarado y que te ha hecho unos daños irreparables en tu vida, no hay manera en que tú puedas, y que esa persona pueda ganarse tu amor. Eso es lo que el ser humano hizo con Dios, o ha hecho con Dios. Entonces, ¿por qué Dios bendice al ser humano? Dice la Biblia que es por amor a ¿quién? A sí mismo. No hay forma en que Dios pueda amar a alguien más que a Él mismo, porque sería una ridiculez, sería algo inconcebible que haya alguien que merezca ser más amado que Dios. Y como alguien decía por ahí que alguna vez escuché, si Dios amara a cualquier persona más que al mismo, sería un idólatra. Porque si Él nos exige que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, es porque Él mismo lo hace. ¿O es que acaso Dios nos exige que no digamos mentiras y Él miente? ¿Sí me hago entender? Si Dios nos exige que no mintamos es porque Él es la verdad y Él no miente. Si Él nos exige que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, porque Él se ama y sabe que es lo justo, amarse a Él mismo por encima de todo. Les leo algún pasaje, dice, se me perdió acá, dice Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Isaías 48:9 dice, por amor de mi nombre, está hablando el Señor, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Si no está diciendo, es que yo te veo tan especial, tan tierno. Yo sé que tú no sabes lo que estás haciendo. Yo sé que tú eres bueno, pero te portas mal. Entonces por eso yo te voy a bendecir. No, no está diciendo eso. Está diciendo, mira, tú eres tan pecador y mereces tanto el juicio mío, pero sin embargo, por amor a mí mismo, voy a diferir mi ira. Por amor a su propia gloria, para demostrar su perdón, su amor y su bondad. Número 3, solo Dios puede demandar adoración universal, ya que no hay nadie como Él. Nadie posee su perfección y sus atributos. El ser humano es idólatra, vuelvo y repito. Solo Cristo puede liberarnos de esa cadena. Y aún los que hemos sido liberados por la gracia de Cristo, de esa cadena de la idolatría, tenemos que luchar contra ella todos los días de nuestra vida. Creo que fue Lutero que dijo, cualquier cosa que amemos más que a Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro ídolo. Mediten nomás en esa frase. Si para usted es cualquier cosa más importante que vivir una vida devocional con Dios, obedecer su palabra, congregarse, usted tendría que pensar en esto. Porque es que nosotros, y les pongo un ejemplo de la congregación, el congregarnos no es un capricho. El congregarnos no es decir acá, sinceramente si fuera humanamente, yo diría congreguémonos cada mes. Si no venimos y hacemos una celebración bien chévere y comemos, porque es lo que yo pienso. No, el que nos mandó eso, ¿quién fue? Dios. Desde la antigüedad había un día de la semana que se separaba. ¿Un día qué? Santo. Los otros días puedes hacer lo que quieras. Bueno, lo bueno, ¿no? No lo malo. Pero el séptimo día es para quién? Es un día santo. El otro día vete de paseo, pero este es un día ¿qué? Santo. Los otros días trabaja, pero este es ¿qué? Es el tiempo de adoración mía. ¿Y cómo era la adoración? Congregacional. En el antiguo Israel y en la iglesia ahora. Dice que el primer día de la semana se reunía. Todo eso puede mostrar que nosotros tal vez estemos cediendo ante la idolatría.
Número 4, debemos emplear toda nuestra energía en adorar a Dios. Debemos emplear toda nuestra energía en adorar a Dios. Ahora, si usted pensara que la adoración, como a veces se nos reduce en la cabeza pensar que la adoración es cantos suaves, melódicos, como baladitas, ¿sí o no? La gente piensa que eso es la adoración. Pues entonces es muy pobre su concepto. La adoración sí, incluye la alabanza, que es la expresión de la grandeza de Dios. Y eso hay que hacerlo con toda la energía. Pero eso no significa que vamos a armar aquí una pachanga, ¿sí? Significa que lo tenemos que hacer ¿con qué? Con todo nuestro corazón, ¿sí? Siendo conscientes de lo que estamos cantando. Pero no, es que la adoración es una vida rendida a Cristo. Así que debemos adorar con todas nuestras energías. Me gustó lo que escuché de un predicador. Dice, adoramos, ¿cómo adoramos los cristianos? Adoramos por imitación. Me gustó. ¿Cómo adoramos por imitación? Tratando de ser como nuestro Dios. Y esa es la meta del cristiano. ¿Para qué Dios lo salvó? Para que a lo largo de su vida usted sea formado en el carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Usted sabe qué? Usted es un adorador cuando en su casa abre la Biblia y le enseña a sus hijos la palabra. Hágalo con todas sus energías. Usted le dicen, tal día nos vamos, digamos, por poner un ejemplo, porque a todos nos fascina, ¿no? Un paseo chévere. Tal día nos vamos a pasar y la gente prepara y no la comida, la señora se levanta a las 4 de la mañana y 8 días antes los niños no pueden dormir porque tienen la energía puesta en eso. Ahí le está poniendo toda su energía, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos que hacer un devocional o cuando tenemos que venir al culto, ¿qué pasa? No, yo me levanto tarde porque yo sé que yo llego a las 10 y está bien. Discúlpeme, yo sé que puede sonar duro, algunos pueden que se molesten y me gusta que se molesten, ¿sabe? Porque yo lo que estoy hablando es la verdad. Porque debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Si la Biblia dice que nosotros debemos hacer las cosas que debemos hacer, nosotros debemos hacerlas con toda nuestra energía. Y no es una cuestión legalista, ¿no? De que demostremos, ay, yo soy aquí el primero que llego. Entonces míreme que yo sí soy un adorador. No, eso ya es legalismo. Eso también es pecado. Sino esto nace ¿de dónde? De tu propio corazón. No es porque nadie me vea. Eso hacían los fariseos. No me importa que nadie me vea. Soy yo sabiendo que esto es lo que hago ¿para quién? Para el Señor. ¿Y cómo imitamos al Señor? Pues conociendo su palabra. Número 5, rápidamente. Nuestra adoración debe ser consecuente con el Dios a quien adoramos. Nuestra adoración debe ser consecuente con el Dios a quien adoramos. ¿Se puede adorar a Dios de cualquier manera? ¿Sí o no? No. O sea, si a mí se me ocurre, no, a ver, yo voy a adorar a Dios brincando en un pie, voy a brincar en un pie 10 horas y eso va a ser adoración para Dios. ¿Eso será adoración a Dios? ¿Por qué? Porque eso no surgió de Él, de su palabra, sino surgió de mi propia ¿qué? Ocurrencia. Miren, los paganos adoran a sus dioses de forma estrafalaria. Usted ve todos esos cultos paganos y aún paganos cristianizados. Y usted ve cómo son sus cultos, ¿no? Toda esta tradición católica de humos, inciensos, reverencias, vestidos largos, cosas aquí puestas, ¿todo eso está en la Escritura? Eso es una dimensión del hombre, eso no es adoración a Dios. Por eso la adoración de los paganos, usted ve esas culturas primitivas, cómo adoraban a sus dioses, sacrificando animales, regándose sangre, hacían un desorden diabólico. Esa era la manera en que ellos adoraban ¿a qué? A sus dioses. Porque sus dioses son así, malos, sucios. Pero el Dios de la Escritura es bueno, puro, y el Dios de la Escritura es ¿qué? Santo. Así que debemos ser consecuentes con el Dios que adoramos. Nuestra adoración. Note la solemnidad de los serafines. Los serafines están delante del Señor, pero no es como algunos nos dicen, uy, es que brincaban y saltaban y danzaban. Algunos nos toman el ejemplo de David, ¿no? Dicen, es que David danzaba, pero es que no, la Biblia no está diciendo que lo que David estaba haciendo era lo mejor. Simplemente está describiendo lo que David hizo y lo que a él se le ocurrió hacer para alabar a Dios, pero no significa que eso sea lo que se debe hacer para alabar a Dios. Uno tiene que interpretar la Escritura y saber que hay cosas que la Biblia narra, pero que no está diciendo que tenemos que hacerlas. Simplemente está diciendo que sucedieron. Y hay que saber extraer la enseñanza correcta de ese pasaje, de esa ilustración o de esa narración.
Miren lo que pasó con Usa. Dice que compró un carro nuevo y que iban gente danzando y con trompetas y tamboriles y grandes. Estaban haciendo una fiesta porque estaban llevando el arca de Dios de un pueblo al templo. ¿Era motivo de felicidad? Sí. ¿Y en qué les quedó la fiesta? En que quedó con difunto ahí en la mitad. Porque simplemente tomaron las cosas de Dios a la ligera. A veces las personas llegan a una iglesia bíblica, y eso que nosotros como iglesia bíblica somos moviditos. Creemos que hay que cantar himnos, pero también creemos que se pueden cantar cantos. Y sobre todo yo creo que la alabanza sí es emocional, pero no emocionalista. Eso que significa que es imposible que uno cante a Dios y no sienta nada. Claro que debe ser sentida la alabanza. Claro que debe ser sentida la adoración, pero no tiene que ser un desorden. Porque los desórdenes son para nosotros. Si usted quiere sudar, vaya a aeróbicos. Y son muy buenos para eso. Y está bien que los haga, en ese lugar es apropiado. Pero en la iglesia vamos a cantarle a quién. Al Señor, vamos a adorar a quién. Al Señor. Y en eso todavía estamos aprendiendo en esta iglesia. Tengo que reconocerlo. Gracias a Dios, lo hemos logrado hacer bien, creo yo, pero vamos a mejorar. Porque es Él, es que el motivo de nuestro culto es Él, no nosotros. ¿Cómo te sentiste en el culto? Pues, ¿qué importa? ¿Viniste a darle culto a Dios o qué? Pastor, es que yo me voy de la iglesia porque es que fui a otra iglesia y allá, mejor dicho, si mis hijos se sintieron maravilla. Allá sí hay juguetes en la escuela dominical. Esa persona no entiende absolutamente nada. Nada. Aquí venimos a honrar a quién, a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? También edificándonos mutuamente. Porque hasta los cantos son ¿para qué? Para edificación mutua. Miren la solemnidad de los serafines. No se atreven a mirar y dicen santos, santos, y se responden el uno al otro, antifonal. Claro, hay que adorar a Dios sentidamente, con gozo, claro que sí. Pero no acorde a nuestros propios parámetros. Y saben que los parámetros, y esto, bueno, lo incluyo aquí dentro de la enseñanza porque me parece que es apropiado también decirlo, los parámetros, porque yo sé que ocasionalmente nos estamos comparando con otras iglesias. ¿Por qué en la iglesia no se hace esto? ¿Por qué en la iglesia no se hace lo otro? Porque queremos ajustarnos a la escritura. Y lo estamos intentando hacer. Yo no puedo decir que ya seamos un modelo terminado, no. Pero ¿por qué no se hacen las cosas así? Porque note que los modelos de adoración o de alabanza de las iglesias están sujetos a ¿qué? A su cultura, no a la palabra. Cuando yo llegué a Cristo hace 30 años, todos los evangélicos eran hermanos que venían de la época de Vicente Fernández. ¿Sí? ¿Sí saben quién es Vicente Fernández, no? Si no lo saben, no es pecado, mejor que no lo sepa, pero es un cantante de rancheras muy famoso. O fue, no sé si está vivo todavía. Y entonces, ¿cómo era la alabanza en las iglesias? Puras rancheras. Y la gente decía, ¡qué bendición! Así es que se canta el Señor. No, era simplemente un fenómeno que cultural metido ¿dónde? En la iglesia. Hoy, ¿cómo se canta en las iglesias? Y me da vergüenza decir eso, me da asco eso, discúlpenme. Se canta hasta reggaetón en las iglesias. Dicen, pero tiene una letra diferente. Sigue siendo el mismo desorden. Es una cuestión ¿qué? Cultural. ¿Implantada dónde? Dentro de la iglesia. La iglesia no está sujeta a la cultura, sino ¿a qué? A la palabra. Y eso podríamos hablar mucho, pero no es el punto ahorita, porque ya pasa el tiempo. Pero sí quiero que entiendan una cosa. Nuestra adoración debe ser consecuente con el Dios que adoramos. Hay gente que dice, no, yo soy una cristiana, pero yo ando medio desnuda porque yo soy del siglo XXI y es para que la gente sepa que los cristianos somos chéveres. Si sabemos que hasta en la manera de vestir y de comportarnos podemos adorar a Dios, o no demostramos nuestra sumisión a Dios a través de lo que decimos, o lo que pensamos, o cómo nos vestimos. Tranquila, no le estoy diciendo que se vistan como unas monjas, porque también eso fue otro fenómeno religioso. La Biblia no dice que tengan que vestirse así. Pero muchos dicen, no, yo me he visto así, uno ve hasta disque artistas cristianas, entre comillas, y muy entre comillas, para que la gente vea que los cristianos somos chéveres. Por favor, están ofendiendo a Dios, su santidad. Debemos ser consecuentes. Número 6. Adoración a Dios debe ser conforme a la verdad de su palabra. Adoración a Dios debe ser conforme a la verdad de su palabra, que creo que está unida con la anterior.
El adorador, note esto que le voy a decir, el adorador debe conocer y creer para no ser un simple adulador. Me gustó eso. Hay adoradores y hay aduladores. ¿Sabe qué es un adulador? Adulador, sí, estoy diciéndolo bien, sí. Un adulador es alguien que habla bien de otra persona con una conveniencia. Como de pronto usted en su empleo tiene a alguien que habla muy bien del jefe delante de él, pero porque le conviene que él la lleve bien con esa persona. Es un adorador. De corazón no le gusta, pero habla bien de él. Porque tiene un interés. Bueno, hay muchos adoradores dentro de lo que yo creo que algunos se consideran iglesia. Gente que no conoce a Dios ni su gracia, pero cantan de él cosas lindas. Y muchos cantan porque dicen que es que a través de la alabanza van a hacer guerra espiritual o porque Dios les va a traer bendiciones. Eso es ser un adorador, no un adorador. El adorador conoce a su Dios, lo conoce en la palabra y como los serafines no tiene otra opción que ¿qué? Que proclamar la grandeza de su Dios. Es que no puede callar porque conoce a su Dios. Así que es como si le dijeran a un cristiano que deje de hablar de Dios. No lo va a poder hacer porque lo conoce, porque sabe lo que Dios ha hecho por él. Entonces tenemos algunas exhortaciones prácticas para finalizar, hermanos. Todos los hombres viven ofendiendo la santidad de Dios. Todos. Y es algo muy grave porque los seres humanos fuimos creados ¿para qué? Para adorar a Dios. Sin embargo, el ser humano disfruta hacer todo lo contrario. Eso significa que la ira de Dios está sobre los hombres. Veamos un ejemplo de la ira de Dios sobre los hombres por ofender su santidad. En todo lo que les acabo de decir, de enseñar, que está en la Escritura acerca de esos hombres de la antigüedad, que fueron irreverentes y irrespetuosos con la santidad de Dios. Cualquier persona que se atreva a vivir de una manera diferente a lo que la palabra de Dios enseña, es un pecador y está ofendiendo la santidad de Dios. Y no importa si usted lo cree o no, es la verdad. Yo le ruego a Dios que le dé fe para que creerlo, para que usted sea librado del juicio del Señor. Sin embargo, yo tengo que decir que la enseñanza no puede terminar acá. ¿Por qué? Porque la conclusión de esto no es que usted trate de esforzarse por vivir más en consonancia con la santidad de Dios, sino tengo que decirle que usted tiene que ir a la base. ¿Y es cuál? Que Jesucristo es el único que puede hacer de usted una persona que ha vivido toda su vida para deshonrar a Dios, a alguien que viva para Él ahora. Jesucristo recibió en la cruz lo que Usa recibió cuando tocó el arca. Lo que Nadab y Abiú recibieron el fuego y la ira de Dios sobre ellos cuando ofrecieron incienso extraño. Lo que Usías recibió cuando presentó ese incienso, y ofreció incienso y le salió lepra y murió. Lo que Ananías y Zafira hicieron cuando mintieron a Dios en la iglesia, al Espíritu Santo. Recibieron el juicio que está proclamado en la ley de Dios de que Dios no tendrá por inocente a aquel que tome su santo nombre. ¿Quién recibió esa ira? Cristo. Pero recibió esa ira solo si usted verdaderamente confía en Él. Es decir, Cristo la recibió por todos aquellos que creen y confían en Él. No la recibió por todos, sino por los que confían en Él. La pregunta es, ¿usted es un verdadero creyente? ¿Usted puede reconocer en sí mismo una persona que ha vivido para ofender a Dios? Vivir de acuerdo a su parecer, sus opiniones, y que incluso a veces espiritualiza sus opiniones diciendo algo acerca de Dios que no es otra cosa peor que tomar el nombre de Dios en vano para respaldar una idea suya. Pero Cristo recibió en la cruz, en el lugar suyo, si es que usted ha confiado o si usted quiere confiar en Jesucristo, recibió en lugar suyo el juicio y la ira de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a Cristo. Porque Él recibió todo el juicio y la ira de Dios por causa de nuestra indignidad, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra ofensa a la santidad de Dios. Miren, escúcheme. Si usted no es un verdadero creyente, por favor, no piense que porque usted va a una iglesia ya es un cristiano.
Como les dije en esta misma enseñanza, el cristiano primero que todo ha tenido un encuentro con la santidad de Dios y se ha visto a sí mismo pecador. Ha entendido como Pedro que Cristo es el Hijo de Dios y que ante Él somos indignos pecadores. Pero también hemos entendido que solo en Cristo hay salvación y que solo Cristo nos puede perdonar por medio de lo que Él hizo en la cruz. Pero si usted no es un cristiano verdadero, usted tendría que tener terror de Dios. Se lo repito. Usted tendría que estar aterrorizado. Porque toda la ira de un Dios santo va a caer sobre usted en algún momento de su vida. Debería estar aterrorizado. ¿A dónde puede huir usted de esa ira? A la provisión que el mismo Dios santo dio. ¿Y es en quién? En su Hijo Jesucristo. No es que trates de ser mejor persona, es que tienes que humillarte y rendirte confiando solamente en Jesucristo. Para que Él te libre de la ira santa y justa de Dios. Así que si usted no ha confiado en Cristo, huya a Cristo, porque la ira de Dios está sobre usted. El mundo dice, no, Dios, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, Dios nos comprende a todos, Dios nos entiende a todos, acérquese a Dios, usted no se puede acercar a Dios si usted no está en Cristo. Si Cristo no lo ha santificado por medio de su sangre, no se acerque a Dios, porque va a ser consumido. Porque va a entender que es un pecador y no tiene a Cristo. Pero escúcheme, si usted es un creyente verdadero, como considero, creo, que la mayoría de personas o gran parte de los que están aquí son, eso no significa que no tengamos que hacer una evaluación. Y escúchenme, hermanos, 2 minutos y terminamos. Pero escuchen que eso es importante. Si usted es cristiano, yo lo invito en esta hora a que usted evalúe cuál es su actitud hacia la santidad de Dios. ¿Usted siendo cristiano teme ofender la santidad de Dios? Pero escuche, yo sé que algunos me van a salir aquí al paso en su mente y me van a decir, pero a ver, estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, la ira de Dios se alejó, Dios no nos maldice. Sí, yo sé que todo eso es cierto, pero no veo algo diferente al hecho de que cuando uno verdaderamente es salvado, sigue temiendo a Dios. De hecho, empieza a temer a Dios, porque no puede temer a Dios antes de ser cristiano. ¿Sí me entiende que los que temen a Dios son los que verdaderamente han sido salvados por Dios? Porque los demás viven en pecado, salen de aquí y se van a vivir en pecado igual. Y no les importa. ¿Por qué? Porque son como cuando a alguien le ponen anestesia, ¿no? No sienten nada. Aunque se esté muriendo, aunque le estén arrancando un brazo, no sienten nada. Pero usted que es cristiano, ¿ha evaluado cuál es su actitud hacia la santidad de Dios? Escúcheme. Usted es de esos que dicen ser cristianos o que son cristianos y siempre está pensando que Dios lo va a comprender en todo y que Dios tiene que entender y que al fin y al cabo yo estoy cansado y que al fin y al cabo Dios tiene que comprender que yo soy débil y que la carne es... Usted es de ese pensamiento, tengo que decirle que tendría que juzgar su vida porque posiblemente yo no vea fe ahí o yo no veo fe ahí, fe verdadera en Cristo. Usted debe temer a Dios. Usted no debe mantener una confianza indebida con el Señor. Porque algunos dicen, no, es que ya en Cristo y Él es, y por eso hacen todas esas cosas estrafalarias, esos desórdenes, dicen que es alabanza a Dios. Por eso viven de cualquier manera y dicen que Dios está con ellos. ¿Cuántas veces yo escuché personas, y no miento, no sé si a alguno les parece chistoso o no, pero es así, yo escuché gente que me decía, fui al baño y Dios me habló. Escuché eso de gente. Estaba en la cocina pelando cebollas y el Señor me dijo, no uses cuchillo sino tenedor o alguna locura de esas. Y suena chistoso, pero es una cosa, hoy a mí me aterra. Porque ¿cómo te atreves a decir eso de un Dios santo? Si es el Dios verdadero. Esa irreverencia, esa familiaridad indebida con Dios no prueba la fe en Él. Ahora, ¿quiere decir, pastor, que nosotros tenemos que vivir aterrorizados con Dios? No, tú no puedes vivir aterrorizado con Dios porque tú eres un hijo de Dios, has confiado en Cristo y la ira de Dios no está sobre tu vida. No, Dios no te va a enviar al infierno. Tú has confiado en Cristo, si es que verdaderamente lo has hecho. Pero escucha, quien ha sido salvado teme a Dios. Teme a Dios. Entiende la santidad de Dios. Quiero que lo entiendan.
Cuando hay amor también hay temor de cierta forma. Pongo un ejemplo, mire, yo amo a mi esposa. ¿Por qué vivo con ella? ¿Por qué trato de bendecirla siempre? Porque la amo. Pero ¿sabe una cosa? Yo también temo ofender a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque la amo. Porque no quiero defraudarla. Es simplemente una ilustración. Tú no puedes decir que amas a Dios y vives de cualquier manera y que al fin y al cabo Él va a comprender porque ya supuestamente fuiste librado de la ira. No. Si tú eres un verdadero cristiano, ahora que temes a Dios, quieres guardar sus mandatos, escuchar su palabra, conocer su palabra, congregarte, adorarlo, ofrecer tus bienes para la gloria de Cristo, servirle de corazón, ser apartado del mundo, no ser igual a los demás. Tú anhelas eso, ¿por qué? Porque amas a Dios, sí, pero también porque lo temes. Porque temes a Dios. Sí, el cristiano tiene que temer a Dios. Así que recuerde que aquel a quien Cristo salva también santifica. Y Él empieza a formar el carácter suyo en nosotros. Tiene que ser evidente que tú eres apartado para Dios. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a la palabra. Hemos dicho que la primera cosa es confiar en Jesucristo. Pero también debemos volver a la palabra con devoción. Mucha gente ha perdido la perspectiva de la gloria de Dios porque se apartó de la palabra. Si la leen acá cuando le estamos enseñando, no tienen mayor contacto con ella, no hay estudios. Pero note que cuando nos sumimos más en la palabra, como que hay un impacto en nuestra vida, porque estamos viendo a través de la palabra que la gloria de Dios. Si tienes una vida devocional personal, yo no estoy diciendo que eso sea una solución para todo, pero sí estoy diciendo que te está acercando que cada día a la santidad de Dios y te hace ver tanto la gracia de Él en Cristo como el hecho de que tú también debes temerle y tener respeto por su presencia en tu vida. Miren, nomás hago un pequeño análisis, y es que cuando nosotros hacemos escuelas de los sábados, que la gente tiene que, casi que la motivamos, o no sé cómo decirlo, la empujamos a que estudie, a que lea sobre la palabra durante esas semanas. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente ha terminado muy impactada. Después cuando hablo con ellos me dicen, uy, esto es tremendo y realmente me ha confrontado, no lo estoy haciendo bien en mi vida, yo quiero hacerlo diferente. Algunos tal vez no lo cambien nunca, no sé por qué lo hacen y que Dios tenga misericordia, pero otros sí lo hacen. Cuando hablamos de hace un año de la interpretación bíblica, muchos quedaron bastante impactados y eso cambió su forma de ir a la escritura. ¿Por qué? Porque al acercarnos a la palabra nos estamos acercando a ese Dios santo que muestra nuestra maldad, pero también muestra la gracia de que hay en Cristo para vivir para Él. Cuando hablamos del rol del hombre y la mujer, eso impactó. Algunos se alejaron de la palabra y hoy otra vez están anestesiados. Pero el que persevera en la palabra y el que persevera en la oración, porque recuerde que una de las cosas que el Padre nuestro dice que debemos pedir es que sea el nombre de Dios santificado. Así que usted debe orar que el nombre de Dios sea santificado en su vida, en su hogar, en su iglesia y en todo lugar donde usted esté. Así que hermanos, debemos motivarnos a eso. Hoy no estamos esperando una visión como la que tuvo Isaías literalmente, porque nosotros tenemos algo más que lo que tuvo Isaías, y es la palabra de Dios escrita, donde su gloria está siendo revelada constantemente. Así que hermanos, que este temor de Dios sea en su vida reverente y que sea práctico. Que se note que ese temor que usted tiene hacia Dios se manifieste en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de tratar a los demás, en la consideración que tienen que tener por sus hermanos, con la iglesia y con todas las demás cosas. Si no estás en Cristo, huye a Cristo, porque deberías tener terror de un Dios que es capaz de destruir a cualquiera